Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TIC Formador, dentro de la serie dedicada a la obtención de la certificación Microsoft Office Specialist. En el tutorial de hoy vamos a aprender a trabajar con varias funciones estadísticas. Las funciones estadísticas nos permiten extraer datos relevantes acerca de un conjunto de valores. De esta forma, tenemos más información que la que nos aportan estos valores de forma individual. En pocas palabras, la información estadística nos permite obtener una visión de conjunto. Hoy vamos a conocer tres funciones muy sencillas que nos permiten encontrar el valor máximo, el mínimo y el promedio de un conjunto de valores. De igual forma que la función suma, que vimos en el vídeo anterior, estas tres funciones solo requieren de un rango para devolvernos un resultado, de modo que nos resultará familiar trabajar con ellas. En nuestra hoja disponemos de una serie de datos. Vamos a aprovecharlos para ver cómo trabajan estas tres funciones. En primer lugar, obtendremos el valor máximo de la serie. Para conseguirlo, utilizaremos la función max. Comenzaremos insertándola manualmente. Seleccionamos la celda y escribimos igual max y abrimos paréntesis. A continuación, seleccionamos el rango de donde queremos extraer el valor máximo. En este caso, se trata de la tabla que tenemos en la hoja. Una vez seleccionado el rango de datos, pulsamos Intro y ya tenemos el resultado. El botón de autosuma de Excel permite utilizar la función max de forma similar a la función suma. Podemos ubicarnos en una celda, pulsar sobre el botón y seleccionar la función max. A continuación, seleccionamos el rango y pulsamos Intro. Si utilizamos el botón debajo de una columna o a la derecha de una fila, el asistente nos ofrecerá el rango de forma automática, tal y como hace con la función suma. Vamos ahora a buscar el valor mínimo de la serie. La función que utilizaremos se llama min, seguro que lo habéis adivinado. La función min trabaja igual que max, por lo que no me extenderé mucho con ella. Simplemente seleccionamos la celda donde queremos obtener el resultado, escribimos igual min y abrimos paréntesis. A continuación añadimos el rango de valores y finalmente pulsamos Intro. De igual forma que la función max, podemos encontrar la función min en el botón de autosuma. Finalmente, obtendremos el promedio de la tabla. La función que utilizaremos se llama exactamente así, promedio, y lo mismo que las anteriores, solo requiere de un rango para darnos un resultado. Así pues, seleccionamos la celda, escribimos igual promedio, abrimos paréntesis y añadimos el rango de valores. Pulsamos Intro y obtenemos el valor promedio de la tabla. De nuevo encontramos la función disponible en el botón de autosuma. Ahora que ya conocemos las tres funciones que quería explicaros hoy, vamos a utilizarlas en un ejercicio práctico. Fijaos en esta tabla. Representa los datos de ocupación de un hotel durante el mes de junio. Imaginemos que queremos conocer cuál ha sido la ocupación máxima, la mínima y el promedio de ocupación del mes. Para ello, escribimos la leyenda en tres celdas. Y justo al lado, calcularemos los tres valores. Vamos con la ocupación mínima. Nos situamos en la celda y escribimos igual min y abrimos paréntesis. Luego seleccionamos todos los valores de ocupación del mes. Ya tenemos el valor mínimo del mes. Vamos ahora con la ocupación máxima. Nos situamos en la celda y escribimos igual max paréntesis. Y a continuación seleccionamos los valores de ocupación del mes. Y ahora ya tenemos el valor máximo. Finalmente, vamos a averiguar el promedio de ocupación. Hacemos clic en la celda donde queremos ver el resultado y escribimos igual promedio paréntesis. Y ahora seleccionamos los valores del mes. Y ya tenemos la ocupación media de nuestro hotel. Obtener estos datos puede ayudarnos a tomar decisiones, como por ejemplo, qué días establecer ofertas, qué semana contratar más personal, o prever nuestra demanda de comida con nuestros proveedores. Y así convertimos a Excel en una potente herramienta a la hora de optimizar nuestros recursos. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like al vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal TIC Formador para conocer más sobre ofimática y productividad. ¡Saludos!